Bueno, continuamos con la guía número 2. Vamos a compartir pantalla. Nos cargue. Listo, ahí tenemos la guía número 2. Esa guía número 2 nos habla sobre la comunicación y el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es el medio por el cual el ser humano se comunica, ¿cierto? Es una facultad innata que él adquiere desde el nacimiento. Y la comunicación, pues, necesita del lenguaje para poder que se desarrolle como tal. Entonces, ya nosotros hemos estudiado la historia del lenguaje desde la época primitiva, cuando el hombre no hablaba, sino que se comunicaba por medio de gestos, gruñidos, golpes, sonidos, ¿sí? Y que después fue evolucionando. Así como el hombre fue evolucionando, fueron evolucionando lo que fue la escritura y lo que fue la comunicación como tal. Recordemos que cuando hablamos de comunicación, nosotros podemos hablar que hay diferentes medios masivos de comunicación. Tenemos la radio, la televisión, la prensa y el internet. Estos medios masivos de comunicación, ¿cierto?, nos ayudan a nosotros a estar informados. ¿Por qué? Porque ellos llegan a todos los lugares del mundo, ¿sí? Entonces, la información la podemos encontrar en cualquiera de estos medios. Bueno, lo que tiene que ver con la comunicación como tal, nosotros hemos estudiado años atrás los elementos de la comunicación. Son elementos básicos que ya nosotros conocemos su definición. Cuando hablamos del emisor, cuando hablamos del receptor, cuando hablamos del canal, cuando hablamos del código y cuando hablamos del referente o contexto. Entonces, estos elementos de la comunicación son muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de estos elementos nosotros podemos tener una buena comunicación. O sea, si en una comunicación no tenemos un receptor, pues va a ser una comunicación a medias, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que estos elementos se conjuguen en sí para que se forme una cadena comunicativa. ¿Listo? Entonces, de eso vamos a trabajar dentro de lo que es la comunicación y lenguaje. Vamos a trabajar las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellas van asociadas. Estas funciones de lenguaje están asociadas a cada uno de los elementos de la comunicación. Entonces, aquí en esta guía vamos a encontrar la definición de cada uno de los conceptos. Ya sabemos que nosotros tenemos varias formas de comunicación. Una forma que es la verbal y otra forma que es la no verbal. La verbal cuando hablamos, cuando escribimos. La no verbal cuando utilizamos símbolos, ¿sí? Entonces, que no utilizamos contenido de palabras, sino símbolos. Bueno, la definición de emisor, receptor, pues ya la sabemos, la definición básica. El emisor es quien habla, el receptor es quien recibe, pero recordemos que cuando se envía un mensaje, que lo envía un emisor, este receptor lo recibe y él tiene que dar una respuesta, ¿sí? Ahí hablamos de la retroalimentación, ¿sí? Entonces, hay una devolución de una respuesta allí acerca de ese mensaje enviado. Bueno, entonces, como lo decíamos, cada uno de los elementos de la comunicación están asociados a cada una de las funciones que tiene el lenguaje. Entonces, aquí vemos, aquí brevemente, elementos de la comunicación, vemos emisor habla, receptor escucha y recibe, mensaje es la información, el canal es el lenguaje, ¿sí? Ese es por donde circula la información. Pero esa comunicación tiene que ser a través de estos canales o a través de un lenguaje que puede ser oral, escrito o simbólico, ¿sí? Después continuamos con el código. ¿Qué es el código? Los códigos son las formas de idiomas o lenguas que utilizamos para transmitir esa información, para transmitir ese mensaje.
Y por último hablamos de un contexto. El contexto es el lugar donde se da la situación comunicativa. Nos ubicamos en un contexto. Listo. Entonces, para trabajar allí ya tenemos los conceptos, nos queda claro que cada uno de estos elementos está enlazado con cada una de las funciones del lenguaje. Bueno, aquí vemos unos ejemplos. Vemos un diagrama de la comunicación y en ese diagrama vemos que cada uno de estos elementos de la comunicación, en rojo vemos la respectiva función del lenguaje que ejerce allí su función dentro de cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, para el canal tenemos la función fática. Si ya sabemos que el canal es el lenguaje, entonces la fática tiene que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo yo voy a expresarme, ¿sí? De forma verbal o no verbal, si es de forma oral o si es de forma escrita. Listo. Luego tenemos el receptor del emisor. Vemos allí la parte del emisor trabaja con la función emotiva. La misma palabra lo dice. Emotiva está relacionada con emociones, con la forma de yo transmitir algo, ¿sí? ¿Cómo transmito ese mensaje? Y el receptor apelativa o conativa. Esta función, ¿qué quiere decir? Lo apelativo quiere decir aquello que da respuesta inmediata o conativo, ¿sí? Yo recepciono el mensaje y tengo que dar una respuesta. Este mensaje que me envían a mí, ¿sí? Que está allí la función poética o estética. Hablamos de poética o estética porque pues los mensajes están cargados de una información de acuerdo a cómo yo lo expreso. Pero ese mensaje tiene que ser transmitido a través de unos códigos en donde la función que se ejerce ahí es la metalingüística, que es la que se encarga de estudiar esos códigos lingüísticos que yo utilizo para enviar ese mensaje. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el código del español y por acá mi receptor él es francés, entonces si yo le hablo en español, de pronto él no conoce los códigos del español y no me va a poder dar una respuesta, ¿sí? Entonces, el código tiene que manejarse entre el emisor y el receptor para que haya una retroalimentación y pueda dar una respuesta clara. ¿Listo? Y hablamos de un contexto, es el lugar o el referente donde está sucediendo esa situación comunicativa. Entonces hay que asociarnos en un lugar. Listo. Ahí está lo que tiene que ver con la comunicación. Al ladito vemos unas conversaciones, unas imágenes. Ahí vamos a mirar qué elementos de la comunicación están allí presentes y cuáles funciones del lenguaje se presentan en cada una de las imágenes donde se ven los diálogos. Recordemos que toda situación comunicativa está compuesta por los elementos de la comunicación y allí ejercen función cada una de estas que vemos allí en ese diagrama. Entonces hay que leer, ver bien las imágenes para poder dar una respuesta clara. Entonces, después de haber visto estos ejemplos como tal, vamos a hacer nuestras propias situaciones comunicativas. Estas propias situaciones comunicativas las vamos a hacer de acuerdo a lo siguiente. Nosotros en este momento estamos en casa, ¿sí? Pero en casa también podemos tener ahí compañeros del barrio, que nos reunimos en una casa a charlar un rato, entonces, o con mis papás. Bueno, entonces yo voy a armar unas situaciones comunicativas, ¿sí? A través de diagramas, estos diagramas van a estar alimentados por dibujos, ¿sí? Entonces, estos dibujos, vamos a poner una situación comunicativa con la familia. Entonces, vamos a hablar de un tema en la familia. Puedo hablar con mi papá o con mi mamá o con mi hermano, con mi hermana. Entonces, hablamos sobre un tema. De pronto estamos hablando de una película que nos vimos, etc. Listo. Con mis amigos también voy a armar una situación comunicativa de un tema cualquiera. Con los profesores, o sea, como estamos trabajando vía virtual, entonces ustedes pueden en esta situación comunicativa
la pueden hacer con esto que yo estoy haciendo, las videoclases, ¿sí? Entonces nos comunicamos, vamos a trabajar el tema de tal cosa y así sucesivamente. Después de haber hecho todas estas situaciones comunicativas, vamos a recoger información de la televisión y vamos a armar un esquema en donde el tema principal es el COVID-19, ¿sí? Entonces, vamos a armar ese diagrama con este tema del común que se está presentando hoy en día a nivel mundial. Y vamos a ver cuál sería ese sensor, cuál sería ese receptor, ya sabemos cuál es el tema, cómo va a estar cargado ese mensaje a nivel mundial. Después vamos a utilizar información del Facebook, ¿sí? Vamos a buscar información en el Facebook, porque en el Facebook publican casi todos los días información del COVID a nivel nacional, y vamos a armar esa situación comunicativa, otra situación comunicativa, pero no en forma de esquema, sino como lo vemos ahí en las imágenes, unos diálogos, listo. Esto es fácil, es más de creatividad de cada uno de ustedes, muchachos. Entonces, lo mismo, producto a entregar, ya saben que estas guías deben de estar bien organizadas, las respuestas bien marcaditas, y no se les olvide hacer unos buenos dibujos. Están en casa, quédate en casa trabajando juicioso, hacer su autoevaluación, llenar la ficha del final, y muchas gracias por la atención prestada, chicos. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad y estamos allí en contacto. Feliz noche.